Bueno, buenas tardes. En estos 15 minutos voy a desarrollar una conferencia que va a tener tres partes. La primera es la justificación del por qué se crea este programa de mastología para médicos no mastólogos. La segunda es en qué consiste el programa y la tercera son unas conclusiones. Respecto a la justificación, pues para todos es conocido que el cáncer de mama actualmente pasó a ser la primera causa de mortalidad por cáncer en mujeres y teniendo suficiente soporte científico. En cuanto a la parte de información que nos aporta GloboCan 2012, donde vemos a nuestra Colombia, esta es la tasa de incidencia de nuevos casos, ¿cierto? Bueno, no se entiende mucho, acá no se lee mucho, pero es de 33.9 a 45.8, eso en cuanto a la incidencia. Respecto a la prevalencia, tenemos también que Colombia se encuentra con una prevalencia de 133.9 a 212.8 por 100.000 habitantes, y tenemos acá que con estas estadísticas vemos cómo ha cambiado la parte de cáncer de cervix versus cáncer de mama en cuanto a incidencia, a mortalidad y a prevalencia. Acá esta gráfica es para mirar unas cosas muy que nos deben llamar la atención, el por qué se crea después el programa. Estos son los esquemas de inicio de mamografía, que definitivamente es el gold estándar para diagnosticar el cáncer de mama de forma precoz, y vemos que mientras que en Estados Unidos empiezan a los 40 años, en Venezuela a los 50, en Colombia estamos empezando a los 35, en Colombia estamos empezando a los 50 años, a hacer el screening según la norma 412 del 2000. También vemos acá esta cifra que es bastante preocupante, que dice que el 60% de las mujeres con cáncer de seno mueren en América Latina, siendo una enfermedad la primera causa de muerte, y que estas mujeres mueren por culpa de un diagnóstico tardío. Y lo otro que nos pasa en nuestro lindo país es acá, que se demoran 6 meses en promedio entre que la paciente consulta y se tiene el diagnóstico de cáncer de mama. Abajo vemos las muertes en la América Latina y del Caribe, es del 57%, mientras que en Norteamérica, según el GloboCan, teníamos más incidencia de la enfermedad, pero teníamos menos mortalidad. Acá también es otra diapositiva que nos muestra nuevamente lo del 60%, los departamentos donde más encontramos, y aquí esto es cómo va aumentando progresivamente desde 1960, cómo se ha incrementado, es un aumento sostenido de la mortalidad por cáncer de mama. Aquí una estadística de las mujeres, el cáncer en mama en las mujeres, definitivamente primer puesto cáncer de mama y segundo puesto cáncer de cervix. Quiere decir que las campañas de cáncer de cervix, citología y todo esto han dado más resultado. Esta ya la habíamos visto por departamentos. Aquí la mortalidad por cáncer de mama, si bien esta es una diapositiva un poquito antigua, de 1950 al 99, vemos cómo vamos incrementando, pero si miramos una más actual, que del 2003 al 2012, vemos que está en el primer puesto y cómo esta curva va subiendo, ¿sí? Esa es la carga de la enfermedad. Aquí vemos otra estadística que es bastante lamentable, que es el estadio en que llegan las pacientes, y ahí vemos en 2B y 3C, luego tarde. Esta es una diapositiva que las invito a mirarlo desde dos ópticas. Vamos a ponernos aquí abajo, hay tres aspectos que son importantes, que son el paciente, la enfermedad y el médico. En cuanto al paciente, si nos paramos acá, la mayoría de pacientes le llegan al médico general con las enfermedades empezando, ¿sí? Que el deber ser sería lo de PIP, para que disminuyera toda esta enfermedad. A medida que subimos en este cuadro, si nos paramos acá, según el sistema nuestro de salud, los pacientes que llegan son poquitos, con la enfermedad avanzada, como lo vimos en la anterior diapositiva, y los médicos, acá están los médicos con segunda especialidad, que es el caso de los mastólogos, ¿sí? Tenemos que tener primero o ginecobstetricia o cirugía en Colombia.
Así las cosas, nosotros vemos que para que se haga un diagnóstico precoz depende de las políticas públicas, del personal de salud y de los pacientes. En cuanto a los pacientes, pues siempre es una educación continua que se le ofrece y lamentablemente a veces vemos que ellos sí consultan a tiempo, pero pues no son diagnosticados a tiempo. Entonces nos pusimos a pensar qué teníamos que hacer desde la educación del médico general para que ellos adquirieran competencias y poder hacer un diagnóstico precoz y que el estudiante posterior profesional de medicina tuviera la autonomía, ¿cierto?, para decir, bueno, ¿cuándo hago tal examen, cuándo hago tal diagnóstico y qué estudios envío? Se analizaron diferentes planes de estudios de diferentes países. Acá tenemos, bueno, la Universidad de Buenos Aires, acá tenemos la Universidad Autónoma de México, acá tenemos de Chile. ¿Y qué nos encontramos? Que casi todos tienen el famoso modelo flexneriano, donde se ven un semestre de ginecología y obstetricia y también de cirugía. Este es nuestra malla, donde también vemos ginecobstetricia. Y esa es nuestra realidad si yo me paro como mastóloga en la consulta que nos llega en Tuna, Universidad de Boyacá, Tuna. Paciente que, si se ve acá, es muy sencillo, pero al hacerle una simple maniobra al examen físico veíamos una pequeña retracción y esa retracción al hacerle el estudio era un cáncer. Estos son casos ya más dramáticos. Una niña de 13 años con un tumor filoide de malignidad límite, bueno, enfermedad de Paget totalmente avanzada, y esto que uno creería que la paciente ya hizo mastectomía, y no, es una paciente que le llega a uno con un cáncer así. Como dice la paciente, literalmente se comió el cáncer, se comió mi seno. Entonces, así las cosas, nosotros veíamos acá, es importantísimo esta formación que le tenemos que dar, y al revisar los diferentes currículos vemos que generalmente al estudiante se le enfoca mastología, igual nódulo, igual cirugía, lo ven en ese semestre. Entonces se crea el programa que se llama Programa de Detección Precoz de Enfermedades del Seno. ¿Por qué le pusimos este nombre? Pues porque la idea es que el paciente, al asistir a esa consulta, muchos tienen cancerofobia. Entonces, al decir diagnóstico precoz de enfermedades del seno, van a entrar los aspectos benignos. El objetivo del programa es contribuir con la formación de los médicos generales a través de la adquisición de competencias que les permita, desde su autonomía y gestión del conocimiento, realizar una detección precoz del cáncer de mama de forma efectiva. Y también aprender que no todo lo de mama es cáncer, ni todo lo de mama es quirúrgico, que hay otras patologías que son benignas. La metodología que desarrollamos en el programa, partimos de unos referentes teóricos, unos laboratorios, una práctica clínica y por ende la investigación y la proyección social que no la podemos dejar de lado. En cuanto a los referentes teóricos, al iniciar el programa, este programa lleva 19 años, veíamos que los textos que se encuentran como tal de mastología son orientados ya a médicos mastólogos. Entonces hicimos una revisión bibliográfica y se elabora este libro que se llama Mastología para médicos no mastólogos, donde se dan unos referentes teóricos que el médico general debe conocer, ¿sí? Para que también esto va a evitar que no remitan muchos casos de mastología, pues que no ameritan por la complejidad en sí de la patología. El libro es producto de investigación y está conformado por 10 capítulos. Los capítulos tienen cada uno su introducción, su referente teórico, tiene talleres, tiene unos talleres que los estudiantes desarrollan dentro de su actividad y tiene un CD. Ese CD, ¿qué pretende? Ese CD nos muestra cómo se elabora o cómo se realiza un examen físico de mama, porque lamentablemente también en muchos casos, el médico general, el paciente va a un chequeo y no le examinan las mamas, y ahí se nos pasan una cantidad de condiciones que podrían llevar a un diagnóstico precoz. El libro también tiene una parte imagenológica para que el estudiante aprenda cuándo una mamografía está bien tomada. Hablo desde la provincia, muchas veces hay mamógrafos, así como los celulares, digo yo, de última generación y otros que son los más antiguos y muchas veces en los pueblos, ¿sí?, compran esos mamógrafos que son de pésima calidad,
que llevan a una mala interpretación, mala imagen y por ende pues una falla en el diagnóstico. También está conformado por esquemas, que esto inclusive fue elaborado con los mismos estudiantes, como más amigables, porque a veces esas tablas de la estadificación del cáncer es un poquito engorrosa, entonces ellos mediante estos esquemas hacen una apropiación, un aprendizaje más significativo desde lo visual. También está conformado todo por imágenes clínicas, y las imágenes son tomadas pues con la previa autorización de los pacientes, con imágenes reales de los pacientes que consultan. Aquí es un ejemplo de los talleres que ellos realizan. Ellos en eso son autónomos, ellos pueden hacer el taller a mano, si quieren a mano, los que les fascina el computador lo desarrollan el esquema en computador, o sea, en eso se le da autonomía al estudiante. Lo importante es que él apropie. Ese taller es como un refuerzo del tema que se vio en el capítulo. También acudimos a la ludopedagogía. Entonces, ellos revisan diferentes temas y hacen por medio de juegos, algunos hacen rompecabezas, en el juego de la escalera, bueno, ellos son muy creativos en la parte de la ludopedagogía, y también hacemos una metodología que se llama el juego de roles. El juego de roles consiste en que ellos hacen un video en el cual un estudiante hace de paciente, bueno, el otro hace de médico, el otro de especialista, el otro de cirujano, el otro de imagenólogo, y ahí van ellos apropiando las cosas que deben conocer de patología mamaria. La segunda parte, eso era el componente teórico, la segunda parte es el componente práctico, de laboratorio, antes de entrar ya a la práctica. Los laboratorios, entonces desarrollamos la parte de anatomía en el Cyber Anatomy, que tenemos en la universidad. Luego tenemos esto que es un libro de estudiar, donde se presentan imágenes y aquí se describe el caso clínico para que el estudiante pues apropie qué es lo que tenía importante la placa, la mamografía. Y acá tenemos la simulación. Esa simulación la hacemos en el laboratorio, donde ellos juegan un doble papel, que es el estudiante que hace el examen, y el otro estudiante está pendiente de si hizo el examen en la forma como se debe hacer, como se debe palpar. Y hacen una socialización y después hacen una puesta en común y determinan pues los diferentes, con los simuladores donde se encontraban las masas. También tenemos unos simuladores pues un poquito más avanzados, el de Kelly, que creo que todos lo conocen, que él está examinando y el paciente se queja, entonces ellos para que aprendan a actuar, porque eso pasa en la vida real. Luego pasamos ya a la práctica clínica. La práctica clínica la desarrollamos en un puesto de salud en la ciudad, donde se ven los pacientes de primer nivel, los pacientes del régimen contributivo, del régimen subsidiado, perdón, y ellos allá se realiza una consulta de detección precoz de enfermedades del seno. ¿Cómo lo hicimos? Porque pues supuestamente en nuestro sistema no nos permitiría a un mastólogo estar en un primer nivel, ¿sí? Entonces lo que hacemos es que pues primero allá juego como médica general, entonces firmo, veo los pacientes y ellos se llevan doble registro. El registro que llevamos, el que nos solicita la Secretaría de Salud, y un registro que llevan ellos de la historia clínica, se tiene un modelo de historia clínica, y también hacemos la parte de investigación. La parte de investigación entonces se genera, por ejemplo ya se caracterizó los pacientes, llevamos alrededor son como 5.800 pacientes valorados, y se les hace seguimiento, y de ahí pues los que tienen patología pues ya se remiten ya con una aproximación diagnóstica. Respecto a la investigación, también se hacen la socialización en los diferentes eventos, y ahí también ellos adquieren la competencia pues de saber hacer una presentación ante el público, ¿cierto? Perder ese miedo escénico, y también la parte de proyección social, que es importantísima con la parte de educación a la comunidad. Así nosotros nos enmarcamos en nuestra misión, que es basados en el poder del saber, formar hombres y mujeres libres, críticos y comprometidos socialmente. Como conclusión, yo diría que este programa ha permitido un acercamiento, pues la adquisición de competencia de los médicos generales en cuanto a patología mamaria,
saber que no toda la patología mamaria es quirúrgica y no todo es cáncer, y que si es cáncer lo debemos diagnosticar a tiempo. ¿Listo? Muchas gracias.